Buenas tardes a todos, todas y todes. Nos encontramos en la última sesión de las jornadas Aperturas Esotéricas. Estas jornadas fueron organizadas por quien les habla, Marcelo Sánchez Delgado, profesor del Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, y por la doctoranda Alejandra Galicia del Seminario de Estudios Esotéricos del Esoterismo Occidental del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Este ciclo partió como un sueño hace 2 o 3 años en una biblioteca en Berlín, y de a poco fue creciendo hasta transformarse en una realidad. Y durante todas estas sesiones hemos tenido la fortuna de contar con charlas de la doctora Guadalupe Antonia Domínguez, Macarena Ursúa de la Universidad Finisterrae, Karen Briano, la misma Alejandra Galicia, quien les habla, y hoy tenemos la oportunidad de escuchar a quien es un líder reconocido en este campo de estudios. A través de esta presentación, volver a agradecer el apoyo del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, del Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, y quien va a coordinar esta sesión y va a presentar al doctor Chávez es Alejandra Galicia. Muchas gracias, Marcelo. Pues antes que todo, muchas gracias a todos por estar aquí. Bueno, a mí me toca presentar al doctor Chávez y voy a dar como rápido una semblanza de él. Él es doctor en literatura comparada, miembro del Centro de Poética del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Es investigador y docente del posgrado de Letras. Sus principales líneas de investigación han sido el romanticismo, la literatura fantástica y gótica, el fenómeno esotérico moderno y sobre todo su expresión teosófica en la geografía panhispánica. El doctor Chávez es una autoridad en la materia, en soterología. Él ha publicado distintos libros desde hace mucho tiempo, ¿no? Entre sus libros más importantes está Hijos de Cibeles, Cuentos tropigóticos, Paisajes con tumbas pintadas en rosa, Andróginos, Eros y ocultismo en la literatura romántica, Jaguares góticos, Isis modernista. Acaba de sacar un libro de cuentos que se llama Gótica Orientalia, entre muchos otros. A mí me gustaría además añadir que esta, este ciclo de conferencias, de charlas, tienen en un punto su origen en toda su trayectoria y en la obra del doctor, especialmente en un texto. El doctor Chávez es de los primeros en la región latinoamericana en trabajar el término esoterismo, en quitándole como toda esta carga de juicio que tiene trabajar académicamente el esoterismo. Y hay un texto que él tiene que se llama, de 1996, que se llama Magia y ocultismo en el siglo XIX. En el texto, que es todo un recorrido sobre la magia, el ocultismo en Inglaterra y Francia, él señala una necesidad de tener apertura para trabajar al esoterismo, ¿no? Y esa idea ha sido retomada por algunos otros que también han trabajado el tema, ¿no? En ese libro que existe coordinado por la Universidad de Buenos Aires y el Instituto de Investigaciones Filológicas, que se coordina con el Centro de Estudios de Esoterismo Occidental de la UNASUR. Ahí hay varios textos que retoman esta premisa como una intención de abrir el campo de estudio del esoterismo en América Latina. Entonces, bueno, quería añadir eso y darle las gracias al doctor Chávez por esta charla y le damos la palabra.
Bueno, pues si me oyen bien, todo está normal. Bueno, perfecto. Muchas gracias tanto a Alejandra Galicia como a Marcelo Sánchez por la presentación que han hecho, las presentaciones que hicieron. Y bueno, también para mí es realmente un gusto que se haya logrado dar todo este ciclo de conferencias tan, bueno, por lo menos para mí muy interesantes, muy de apertura de conocimiento de nuevos asuntos esotéricos, por lo menos para mí en el campo de lo que se refiere a la condición, a la situación chilena, ¿no? Porque a pesar de que hay diferentes nombres que uno podría recordar en cuanto al esoterismo en Chile, pues aquí tuve la oportunidad de conocer nuevos nombres, nuevos personajes, nuevas obras. Y bueno, todo eso va ampliando el archivo de lo esotérico en América Latina. En ese sentido, pues pienso que este ciclo de conferencias es una suerte de sueño realizado gracias a la tecnología, ¿no? A las, las condiciones que la pandemia impuso de fortalecer lo que es la comunicación en línea, porque antes de la pandemia habríamos pensado seguramente en algún evento presencial, eh, con las limitaciones que eso impone, porque supone irnos algunos a Chile o que la gente de Chile viniera acá a México y entonces no nos hubiera quedado la naranja completa. Aquí hemos tenido la oportunidad, ¿no? De estar cada quien desde su propio país en esta comunicación e ir incluso integrando a personas de otros países. Bueno, dicho esto, vamos a empezar lo que es la plática propiamente. Y vamos a movernos. Bueno, como quizás ya se hayan dado cuenta por las pláticas anteriores, pese a la antigüedad del fenómeno esotérico, se trata de una reciente conquista de la investigación académica. En realidad es algo que de manera más formalizada comienza en la última década del siglo XX como un momento de especialización y fundamentación teórico-metodológica del campo. Como veremos, no es que anteriormente, en el siglo XX por lo menos, no se hubiera abordado el tema de lo esotérico, pero no se había dado con un desarrollo teórico y metodológico de tal magnitud como el que empieza a partir de esa fecha. Por supuesto, esto supuso, entre otras cosas, darle una densidad conceptual al término esoterismo, que hasta entonces tenía, digamos, unos usos entre coloquiales, prejuiciosos y demás, y reconsiderar al mismo tiempo términos allegados a este de esoterismo como magia, ocultismo y hermetismo. De hecho, cuando yo empecé a trabajar en este campo, el término esoterismo no fue el que utilicé al inicio. Como acaba de señalar Alejandra Galicia con este artículo, ensayo inicial que yo escribí, los términos que ahí aparecen son magia y ocultismo en el siglo XIX. Y es significativo para mí mismo, ¿no? Porque en realidad, dado mi punto de partida,
que habían sido los estudios relativos a la magia renacentista, ese era el término que estaba como más en uso, y luego ocultismo para referirlo a su expresión más bien moderna. La palabra esoterismo no entraba o no circulaba con tanta facilidad por la carga, digamos, de prejuicio que acarreaba. Estamos hablando de finales del siglo pasado. Y el término hermetismo había sido una de las opciones que, por ejemplo, Francis Yates había utilizado. Y aunque hermetismo tiene una circunscripción, digamos, histórica relativa a lo que serían las doctrinas surgidas o, digamos, establecidas en el corpus hermeticum y ligadas con la figura de Hermes Trismegisto, también es cierto que hermetismo tenía una, por lo menos en el siglo XX todavía, una ampliación, que es lo que vemos en el trabajo de Francis Yates, ¿no? Entonces, estos eran otros términos que con los que competía el término de esoterismo. En este sentido es importante, o por lo menos resulta interesante para uno, lo que es hacer el seguimiento filológico del término. Ahí yo recomiendo sobre todo el libro de Pierre Riffard, que se titula justamente El esoterismo o El esoterismo. Hay una traducción parcial de ese libro al español. Y ahí él, digamos, recoge lo que yo considero, digamos, la investigación filológica hasta ahora más exhaustiva, por lo menos que yo conozca, sobre las vicisitudes del término esotérico y esoterismo. Y en ese sentido, Riffard habla de el uso que, por ejemplo, algunos atribuyen al término de esotérico en Aristóteles. Nótese, no en Platón, sino en Aristóteles. Uno esperaría que fuera en Platón, pero muchos remitían el término a Aristóteles de manera equivocada, porque lo que Aristóteles establece es más bien una dualidad entre lo exotérico, lo público y lo acromático. Lo acromático está vinculado con la instrucción oral, que de alguna manera coincide con lo esotérico, pero no lingüísticamente. Luego, Riffard también nos señala dos acuñaciones ya como adjetivo interesantes, una de Luciano de Samosata, de lo esotérico en clave irónica, y otra de Clemente de Alejandría, de lo esotérico en clave seria. Ya desde aquí podemos ver esa ambigüedad en el uso del término. Y por otro lado, un poquito después, lo que sería el caso de Hipólito de Roma, este famoso heresiólogo que escribió justamente sobre sectas heréticas de la época, que también va a usar el término de esotérico, pero para referirse sobre todo a los pitagóricos, ¿no? Entonces, es interesante, digamos, estos primeros usos del adjetivo, nótense, ¿no? Para hablar más bien de esoterismo de manera sustantivada, como nombre, como sustantivo, realmente, sobre todo para la modernidad, habría que esperar al siglo XIX con un autor muy interesante que se llamó Jacques Mater o Mater, ¿no? Pero era más bien del ámbito francés, suizo-francés, si no recuerdo mal. Y es él quien nos va a hablar de manera inicial de esoterismo, no de esotérico, ¿no? Hacia 1828, en un estudio sobre los gnósticos. Esto es interesante porque entonces esoterismo y gnósticos aparecen juntos en este trabajo. El libro de Jacques Mater lo pueden ustedes encontrar en esta
Biblioteca Digital Gálica, que les recomiendo mucho para lo que son textos en francés del siglo XIX. Es un libro interesante, por supuesto, superado en mucha de la información histórica, pero no deja de ser un texto que vale la pena. Luego tenemos el caso de Marconi de Negre, que es un personaje perteneciente sobre todo al ámbito masónico, sobre todo a la masonería marginal, es decir, la masonería de inspiración más esotérica, los rituales egipcios por oposición a los rituales escoceses. Y Marconi de Negre nos va a hablar, ahí sí se va a establecer la oposición entre exoterismo como ciencia externa y esoterismo como ciencia interna. Esto aplicado al ámbito de lo que él llama la ciencia sagrada. Para 1852, ya mediados del 19, por tanto, la palabra esoterismo se incluye en el Diccionario Universal con la acepción de la totalidad de los principios de una doctrina secreta comunicada solo a los miembros afiliados. Y en español aparece en 1853 en el Diccionario Nacional de Ramón Joaquín Domínguez. Esto, por supuesto, en España. Sin embargo, a pesar de estos usos en el ámbito culto, académico, digamos en el caso de Jack Mater, o esotérico, como en el caso de Marconi de Negre, en realidad quien va a catapultar el uso de la palabra esoterismo fue este esoterista o mago, entre comillas, francés Eliphas Levi, que acuña, digamos, el término, lo retoma y lo comienza a utilizar en diferentes vías, y dado el éxito de las obras de Eliphas Levi, el término muy pronto va a difundirse por a otras lenguas, ¿no? Al inglés, al español, al italiano, etcétera, ¿no? Entonces a Eliphas Levi debemos esta divulgación del término esoterismo, y posteriormente Blavatsky, la fundadora, una de las fundadoras de la Sociedad Teosófica, va también a contribuir a estos usos, vinculándolo también con el término ocultismo, que como veremos es una categoría mucho más restringida. El término esoterismo, digamos, supone conceptos o categorías más amplias como serían las de secularización y modernidad. Es decir, el esoterismo, si es que estamos partiendo del término a partir del siglo XIX, va a tener un uso fuerte dentro de este contexto que está planteando una nueva expresión de lo esotérico en una nueva etapa cultural, que es justamente la de modernidad. Como ustedes saben, el término modernidad tiene distintos posibles puntos de partida. El más lejano corresponde a vincular lo moderno a partir del Renacimiento. Pero como ahí luego se nos cruza todo el periodo de la Contrarreforma y el Barroco, algunos prefieren partir de la modernidad a partir del siglo XVIII con la Ilustración, y digamos ya su desarrollo más acentuado en el siglo XIX. Entonces, esoterismo y modernidad estarían vinculados. Igualmente, la modernidad supone un proceso de secularización, y ahorita vamos a ver en qué sentido. Entonces, son tres términos que aparecen asociados. El esoterismo moderno, es decir, del siglo XIX, va a suponer justamente nuevas formas de organización
en donde se pasa ya de lo que serían los grupos cerrados, las logias, a estructuras más abiertas. Y en ese sentido, el caso más notable fue el de la Sociedad Teosófica, que aunque por supuesto trabaja con logias, en realidad todas esas logias están estructuradas en una sociedad, en una jerarquía amplia y abierta. Bueno, también el esoterismo, y esto es ya una idea más personal, una hipótesis personal que no voy a desarrollar aquí, en realidad es, digamos, una idea que yo tengo que habría que desarrollar, investigarla más, y es que el esoterismo, por lo menos en las sociedades occidentales, va a suponer siempre un contexto monoteísta. Esto nos llevaría a que esoterismo y monoteísmo en Occidente van juntos. Lo que el equivalente de lo esotérico en sociedades no monoteístas funciona muy distinto, al grado que muchos no hablarían ahí de esoterismo. Pero bueno, es, digamos, otro vínculo interesante que uno podría revisar, que es justamente el de la relación de esoterismo en Occidente con monoteísmo. Normalmente yo he ubicado o he hablado de 3 momentos en este desarrollo de lo que hoy llamamos esotérico: la antigüedad, el renacimiento y la modernidad, sobre todo a partir del siglo XIX, pero bueno, como les acabo de mencionar, podríamos también partir del siglo XVIII o incluso remitirnos a ese periodo anterior, pero prefiero separarlo, ¿no? Cuando hablo de antigüedad, estoy hablando sobre todo en los primeros siglos, antes y después, digamos, del año 1, es decir, corresponde a la antigüedad de la Grecia helénica, no la Grecia clásica, sino más bien sobre todo la Grecia helénica. Ya de alguna manera se trata de una Grecia que está vinculándose, sincretizándose, ¿no?, con otro tipo de corrientes, y ahí tenemos digamos, corrientes como justamente neoplatonismo, sobre todo. Luego estaría la etapa del Renacimiento, que bueno, aquí podemos verlo como una etapa en sí mismo o como una primera secuencia en la etapa más bien más amplia de la modernidad. Ahí dependerá, digamos, del gusto o de la argumentación que el historiador quiera hacer al respecto. Hay que tomar en cuenta también lo que sería que la secularización debemos entenderla no de una manera lineal, unilineal, como se había trabajado hasta el siglo pasado, ¿no?, en donde la secularización se planteaba casi como un movimiento irreversible en Occidente a partir sobre todo de la secularización, de la ilustración con el desarrollo de la ciencia, y que esto iba a suponer un avance completo y cada vez creciente de la secularidad. Y eso no fue realmente lo que pasó, sino que lo que tenemos es más bien una relación dinámica entre secularización y neosacralización. Es decir, no hubo una ruptura radical con lo que sería lo religioso, sino nuevas formas de vivir lo religioso. En este sentido, se estableció más bien un vínculo dialéctico, ¿no?, entre lo que sería esta tendencia a lo secular y la vieja tendencia a mantener esta aspiración a lo religioso. La religión no es que desaparece, sino que se vive de nuevas formas, donde lo institucional se reduce. Ya no son las grandes instituciones, las grandes iglesias, sino que pareciera más bien instituciones más pequeñas, ¿no? Esto nos lleva también a hablar de esta
separación que alguna gente hace es siempre muy significativo. Uno lo escucha, por ejemplo, entre algunos de los practicantes esotéricos que hablan de que ellos no son religiosos, sino que son espirituales, que les interesa la espiritualidad y no la religión, porque lo que tienen en mente ahí es justamente la religión como institución amplia, como institución grande, y la espiritualidad como una especie de gusto por lo religioso, pero a nivel personal o de grupo pequeño. También tenemos que tener cuidado con no vincular lo esotérico con la irracionalidad, como ha ocurrido en ciertas lecturas del siglo XX. Pensemos sobre todo lo que fue el caso de Lukács, donde lo esotérico y la religión en general estaban vinculados con un asalto a la razón, con una irracionalidad, o lo mismo ocurre después también con Adorno, ya en la escuela de Frankfurt. Entonces, lo esotérico no es irracional, es metarracional o pararracional. Es decir, no supone una negación de la razón, sino un acotamiento de los límites de la razón, que eso es distinto, eso no es un rechazo, es simplemente una circunscripción. Y en este sentido, el esoterismo romántico, el esoterismo del siglo XIX, podría uno a grandes rasgos caracterizarlo con palabras como es un esoterismo que va de la mano con la cientificación, es decir, es un esoterismo que no busca contraponerse a la ciencia, sino más bien quiere hacer de la ciencia un aliado. El paradigma científico lo quiere, digamos, incluir en su modo de funcionamiento, y entonces surgen expresiones como la ciencia oculta. Vean ustedes que podría parecer una contradicción en sus propios términos, porque uno tiene la idea de que si algo tiene la ciencia es que no es oculta, y sin embargo ya aquí se habla de ciencias ocultas, ¿no? Luego, otro rasgo importante del esoterismo en el 19 sería su feminización y la presencia de la sexualidad. ¿Feminización en qué sentido? En que las mujeres comienzan a ser actores, actrices, habría que decir, pero la palabra actriz tiene otra connotación, actantes, digámoslo mejor, actantes en el paisaje esotérico muy notables, ¿no? No solo como consumidoras de lo esotérico, sino sobre todo como productoras de discurso esotérico y como organizadoras. Y aquí el caso más notable es el de Madame Blavatsky dentro de la Sociedad Teosófica, y en general la Sociedad Teosófica, que ha sido siempre desde su nacimiento una de las instituciones esotéricas en donde la mujer ha tenido un lugar fundamental y lo sigue teniendo todavía. No solo esto supuso la presencia de la mujer, sino también una incipiente discusión sobre asuntos de género y sexualidad. Esto es uno de los temas con los que el esoterismo ya a finales del siglo XIX comienza a trabajar. Y luego otro rasgo de este esoterismo del 19 tiene que ver con su democratización. Este elemento que mencionaba, que comienzan a utilizarse nuevas estructuras, ya no solo las logias cerradas, sino estas estructuras más abiertas, como el de la sociedad teosófica. Luego medios de divulgación alternativos, la publicación de libros, las revistas, digamos todo lo que es el medio impreso. Entonces, eso es algo también interesante y novedoso en el esoterismo del 19, a partir del 19. Otro punto, y ya aquí vamos llegando a lo que es la parte propiamente de literatura comparada, es la importancia del romanticismo en esta combinatoria entre esotérico y
lo literario. Uno de esos elementos claves es cómo el romanticismo, este nuevo movimiento, esta nueva mentalidad del siglo XIX, va a impulsar una perspectiva orientalista con base en lo que es el descubrimiento, esta palabra entre comillas, por supuesto, el descubrimiento del sánscrito, ¿no? Y esto va a causar todo un revuelo entre muchos de los intelectuales y escritores románticos y la necesidad, de acuerdo con ellos, de estudiar más a fondo la literatura sánscrita y las religiones de la India. Todo esto va a conformar una suerte de humanismo integral, para utilizar la expresión de Raymond Schwab en su libro El Renacimiento Oriental, y que alude a que ya el humanismo romántico a partir del 19 es un humanismo que va más allá de lo mediterráneo, sino que ahora también va a incluir a la India, por lo menos, ¿no? Esto lo podemos observar, por ejemplo, en autores como Friedrich Schlegel, en un texto que les recomiendo ampliamente, que se llama El diálogo sobre la poesía. Ya en este texto se plantea la idea de una literatura universal, en este momento restringida sobre todo al ámbito europeo, y en donde se ponen en diálogo lo que sería Shakespeare, Cervantes, Dante, Goethe, ¿no? Toda una serie de autores de diferentes lenguas, pero integrados en una literatura universal que para Schlegel sigue siendo todavía una literatura europea, aunque ya tiene, digamos, la mirada puesta en la literatura sánscrita. Esta denominación de literatura universal es, digamos, un primer nombre de lo que eventualmente va a llamarse literatura comparada. Tras digamos, esta fuerza romántica, sobre todo en la primera mitad del 20, va a venir el desarrollo del positivismo, sobre todo ya, perdón, del 19. En la segunda mitad del 19, lo que vamos a tener es todo este auge del positivismo, que nos va a plantear ya la literatura comparada sobre una base histórica y lingüística muy fuerte, y que al mismo tiempo va a generar el estudio de las mitologías comparadas. Piensen en el siglo XIX y lo que sería el desarrollo de la antropología, ¿no? Autores como Taylor, como Fraser y demás, todo esto, digamos, está abonando para esta nueva visión comparatista. Y es que para que lo universal funcione, se necesita de lo comparativo, que más que una disciplina específica se vio como una metodología aplicable a distintos campos. Esta metodología la podemos denominar comparatística, ¿no? Y que sería necesaria para abordar los problemas surgidos de dicha universalidad, y que en el caso de la literatura específicamente supone establecer relaciones de facto de tipo histórico-lingüística, o bien relaciones analógicas, esto es, imaginarias, propias más bien de lo temático, de lo poético, lo simbólico, lo genealógico, lo interartístico, lo interdisciplinario, es decir, lo relativo más bien a los contenidos, al sentido. Esto hasta el siglo XIX. En el siglo XX, esta visión positivista de la literatura comparada va a predominar en la primera mitad, y lo que vamos a encontrar es, sobre todo ya hacia la mitad del 20, una crítica estructuralista que va a estar montada sobre todo en el psicoanálisis, en el marxismo y en la lingüística de Saussure, ¿no? Que van a hacer esta crítica, y después ya con el postestructuralismo se van a
vincular otro tipo de enfoques como feminismo, habría que hablar más bien de feminismos, ¿no? La teoría de género, los estudios postcoloniales, y todo esto va a modificar lo que es el ámbito de la literatura comparada. Luego tenemos aquí algunas de las divisiones tradicionales de la literatura comparada, la tematología o el estudio de temas y motivos, donde la definición de estos términos va a depender de las escuelas, lo que para los franceses es tema, para los alemanes es motivo y viceversa, ¿no? Entonces, eso es todo un área de estudio de la comparada. Otra tiene que ver con lo que sería las influencias y las relaciones literarias, que en términos más nuevos serían los estudios de intertextualidad, cómo fulanito A influye en fulanito B, eso es lo que decía un positivista, y ahora con los nuevos lenguajes se habla más bien de intersexualidad. Está luego el asunto de los géneros literarios. Esto es importante porque solemos pensar que nuestra división actual de género literario, siempre ha existido. No, para nada. La división de géneros literarios se va modificando a lo largo del tiempo. Luego, otro ámbito de la comparada tiene que ver con la historia literaria, la interconexión entre lenguas y culturas, que luego se va a asociar en el siglo XX a otros ámbitos como la historia de las ideas o la historia de las mentalidades, ¿no? Dependiendo de los enfoques teóricos. Otro ámbito de la comparada es el estudio del otro, el extranjero, pero pueden caber ahí otros, valga la redundancia, y es lo que se conoce normalmente como la imagología. Y luego tenemos la relación de la literatura con otras artes, la plástica, el cine, la música, o la relación de la literatura con otros campos como la filosofía, la historia y el esoterismo. Es ahí justamente de donde yo meto mi cuña, ¿no? Y entonces desde el campo de la literatura comparada establecí esta relación entre literatura comparada o literatura a secas y esoterismo, ¿no? Porque el fenómeno esotérico tiene un carácter comparativo, es, digamos, muy poco probable que uno pueda estudiar esoterismo sin acudir a la comparación. En ese sentido, no se trata, como plantea Hanegraaff en uno de sus artículos, de agregar lo comparativo a lo histórico. Hanegraaff está haciendo digamos, un énfasis en el empirismo histórico y plantea como agregar el enfoque comparativo. No, no se trata de eso desde mi punto de vista, porque yo creo que ya lo comparativo es en sí mismo histórico, ¿no? Entonces, bueno, esa es una discusión posible. ¿Qué pasaba con el ámbito de la religión en el siglo XX? Bueno, los estudios sobre la religión van a seguir una conformación académica similar a la de la literatura comparada, cuando se establecen las primeras cátedras en las últimas décadas del siglo XIX, por ejemplo, el caso de Max Müller o de Renan, con aportes que provienen de la antropología, sobre todo de Fraser, o ya en el nuevo siglo de la sociología. Piensen en los casos de Durkheim o de Max Weber. Por ejemplo, todo el concepto de secularización que les he mencionado, desencantamiento del mundo, tiene que ver sobre todo con Weber, ¿no? La psicología también hizo su aporte. Están los casos de Freud y de Jung, sobre todo Jung, porque Freud pues tiene una visión más bien materialista, donde la religión es básicamente un mecanismo neurótico, entonces no tiene metafísica ni trascendencia, a diferencia de lo que pasa con Jung, ¿no? Incluso se va a desarrollar toda un área comparativa sobre la base de un término específico del campo religioso heterodoxo, que es la categoría de misticismo o mística, con los estudios de William James y de Evelyn Underhill. Esta categoría mística y misticismo está doble, dependiendo de la forma conceptual que se le quiera dar. Pertenecen a la heterodoxia religiosa
pero al estar vinculado con la tradición cristiana dominante, pudo, pese a todo, a los resquemores, incorporarse al ámbito académico. Y entonces nos encontramos con estudios de mística y de misticismo en la academia desde inicios del siglo XX. Eso no ocurrió con la categoría de esoterismo, que quedó asociado a lo pagano cuando se leía, digamos, erróneamente desde el lado cristiano, lo pagano, lo diabólico, o lo supersticioso y lo irracional por el lado secular, ¿no? Y esto va a retardar la incorporación de la categoría de lo esotérico y su ingreso a la academia, ¿no? Luego está el caso, bueno, esto, digamos, es una parte. Está lo del círculo de Eranos, no me voy a detener mucho porque esto lo pueden ustedes revisar, algo de lo que plantearon sobre todo Alejandra Galicia y Antonia Guadalupe Domínguez, ¿no? Eranos es toda esta comunidad intelectual jefeada de alguna manera por Jung, luego por Eliade, ¿no? Y que luego va a tener, digamos, también su expresión institucional en la Escuela de Chicago, y que van a plantear todo el asunto de la historia de las religiones o de las religiones comparadas. Esto en toda la primera mitad del siglo XX, ya luego a mediados se institucionalizan mayormente fuera de Europa con la Escuela de Chicago, y que parte sobre todo de una visión arquetípica con cierta desconfianza en la historia. En el caso de Eliade, por ejemplo, no hay un mayor interés por el esoterismo contemporáneo, es decir, el esoterismo de su época, el esoterismo a partir del siglo XIX, y esto es una limitación del propio Eliade, ¿no? En parte, aquí se nota la influencia de René Guénon sobre Eliade y su descalificación del esoterismo moderno. Otros autores vinculados a Eranos, aunque sea de manera ocasional, fueron Gershom Scholem, el gran estudioso de la Cábala, y Henri Corbin con el estudio del sufismo. De Corbin tenemos sobre todo la categoría de imaginal, que alude sobre todo a este mundo intermedio, a este mesocosmos, ¿no? Que correspondería, digamos, a un ámbito específico de la capacidad humana, de la imaginación humana. Esto por el ámbito sobre todo de los estudios del mito, de la religión, del símbolo. Ahora, ¿qué pasa en literatura? Bueno, en literatura, en la primera mitad del siglo XX, lo que tenemos es sobre todo la Escuela de Ginebra, con una perspectiva hermenéutica, con autores que luego van a pasar digamos, a la historia literaria como Began y como Starobinsky, ¿no? Esta Escuela de Ginebra va a tener una conexión con la hermenéutica romántica alemana que había pervivido a lo largo del siglo XIX y que, digamos, en el siglo XX se retoma desde ahí, solo que con una aplicación sobre todo literaria, ¿no? Ahora, hay que tomar en cuenta que varias de las primeras incursiones en el campo esotérico se dan desde el ámbito de la literatura comparada. Aquí quiero retomar sobre todo los nombres de dos autores suizos de expresión francesa y proyección internacional, que fueron Auguste Viat y Albert Began. Viat escribió una obra monumental en dos obras, bueno, escribió varios libros, pero el libro más importante es el de las fuentes ocultas del romanticismo, ¿no? Que no se ha traducido desgraciadamente al español y creo que tampoco al inglés, con lo que es un libro que está circunscrito sobre todo al ámbito francófono, lo que es una lástima. Y el libro clásico de Began es el del alma romántica y al sueño, que este sí está traducido al español
por el Fondo de Cultura Económica, ¿no? Curiosamente, ambos autores vienen del comparatismo entre las literaturas francesa y alemana, fueron especialistas en romanticismo, de donde saltaron a lo esotérico como fuente ideológica del romanticismo, y ambos eran de religión católica. En general vamos a encontrar también una correlación, o yo he encontrado una correlación entre la hermenéutica y el catolicismo. En la segunda mitad del siglo XX, en su última década, la figura clave en los estudios de lo esotérico es Antoine Febre, quien también procede del comparatismo franco-germano. Entonces esto es una recurrencia, ¿no? Otros autores vinculados con el estudio de lo literario y lo cercano a lo esotérico podrían ser Gaston Bachelard, que trabaja desde el psicoanálisis y que aplica esta visión tradicional de los 4 elementos, o también podría uno pensar en la mitocrítica de Gilbert Durand. A ver, vamos a tiempo, ¿sí? Bueno, aquí tienen las figuras que les mencionaba, importantes, que trabajaron el vínculo entre lo esotérico y lo literario. Began, con El alma romántica y el sueño, ese libro lo pueden conseguir fácilmente, es una mina de oro para el estudio de esta temática, y el caso de Viat, que ahí sí necesitan ustedes leer en francés, pero el libro de él es maravilloso. Bueno, estudios de lo esotérico, tenemos la figura antecesora de Francis Yates, que parte sobre todo por un interés por la historia de la ciencia, y desde ahí va a derivar a las categorías de magia y hermetismo. Francis Yates no está utilizando la categoría de esoterismo, sino más bien la de magia y la de hermetismo. Es Febre quien sí va a, digamos, a incorporar a la academia el término de esoterismo, pero le va a agregar un adjetivo que es esoterismo occidental, y la expresión que acuña es la de estudios de esoterismo occidental, con un modelo de 6 rasgos que se ha explicado previamente en las conferencias de Guadalupe y de Alejandra, ¿no? En donde esoterismo es sobre todo un modo de conocer con una serie de rasgos como la naturaleza viviente, como las correspondencias, el uso de la imaginación, etcétera. Son 6, 4 principales, 2 secundarios, ¿no? Ahora, la expresión de esoterismo occidental que tanto resquemor causa algunos, a mí no me parece tan complicada, porque a lo que alude sobre todo es a su origen cultural, ¿no? Y a su principal campo de aplicación, es decir, a Europa y América, antes del fenómeno de la globalización del esoterismo que se va a dar en la segunda mitad del siglo XX. Es decir, lo que está planteando es que el esoterismo es un constructo académico que parte de una combinatoria que se da a partir de una combinatoria intelectual que se da a partir del Renacimiento, sobre todo entre las corrientes del hermetismo, del neoplatonismo, de la cábala y de la alquimia. Esos serían como los ingredientes fundamentales del esoterismo occidental, porque esta fusión se está dando en Occidente, ¿no? En Europa, ¿no? Y por lo tanto su campo de aplicación es Europa y después América, tras, digamos, la incorporación de América con Colón y todo este asunto del supuesto encuentro o descubrimiento o las categorías que se quieran aplicar. Entonces, por eso es lo de esoterismo occidental. Más bien lo que Febre planteaba era tener cuidado de no hacer un uso colonialista o imperialista del término esoterismo y restringirlo al ámbito de Europa y de América. Por eso, porque ahí fue donde se dio esa fusión
y porque por lo tanto es ahí en esa geografía donde se va a aplicar ese término. No se va a aplicar tal cual cuando se sale uno de ese ámbito, por lo tanto no vamos a hablar de el esoterismo en China o el esoterismo prehispánico o el esoterismo tibetano con estas categorías, con esta caracterización que se hizo anteriormente de lo esotérico, porque ahí la modulación es distinta. Bueno, por otro lado, un rasgo muy interesante de Febvre es que nos aporta una cronología que se ha vuelto fundamental para cualquier estudio de lo esotérico y la cultura en Europa y en América. Porque entonces ya Febvre nos habla de un esoterismo renacentista, dominado sobre todo por la visión neoplatónica, por la cábala judía, la alquimia, un esoterismo barroco ya a partir del siglo XVII, con una serie de rasgos particulares y corrientes, por ejemplo, el rosacrucismo histórico es barroco sobre todo, lo que sería el esoterismo ilustrado en el siglo XVIII, el martinismo, por ejemplo, el esoterismo romántico en el siglo XIX, por ejemplo, la teosofía, el esoterismo del siglo XX, y hoy tendríamos incluso un esoterismo posmoderno. ¿Qué ocurre con esta cronología? Que nos da precisión a la hora de hablar de los esoterismos, le resta ambigüedad. Y entonces, si yo voy a hablar de, por ejemplo, Rosacruces, yo sé que para hablar de Rosacruces voy a hablar sobre todo del siglo XVII en adelante, sobre todo del siglo XVII, si es el rosacrucismo histórico, o el siglo XIX para los neo-rosacrucismos. Si yo voy a hablar de martinismo, sé que me estoy ubicando en el siglo XVIII, no antes. Si voy a hablar de masonería, por lo menos la masonería histórica va a ser a partir del siglo XVIII. En fin, se respeta toda esta cronología. Y esto es importante porque la gente, yo me acuerdo todavía que de pronto iba a hablar de teosofía o de Rosacruces y hacía unas extensiones cronológicas totalmente fuera de sentido. Paralelo al trabajo de Febvre estaba el de Riffard, este autor que les he mencionado, y que a diferencia de Febvre usaba la categoría de esoterismo de una forma transcultural, no circunscrito al ámbito euroamericano. Y eso yo creo que fue una de las razones por las que no tuvo tanto éxito su propuesta, pero a él le debemos el término esoterología, que viene de Riffard, no de Febvre. Luego otro autor dentro de estos estudios de lo esotérico, hoy muy importante, es Hanegraaff, que ha montado toda su definición o todo su trabajo de lo esotérico con base en nociones como lo esotérico como conocimiento rechazado por la cultura oficial. Teóricamente, lo esotérico supone en su desarrollo un empirismo historicista, es decir, el parte de la historia sobre todo, y a un nivel más epistemológico parte de lo que denomina agnosticismo metodológico. Es decir, el estudioso de lo esotérico no está comprometido necesariamente con una postura, con compartir, ¿no?, la postura del esoterismo estudiado. Incluso él a veces casi que se recomienda, o algunos de sus seguidores, que el estudioso de lo esotérico no debe creer en lo esotérico. Por supuesto, hay gente que le responde que a veces el creer puede más bien ayudar a una mejor comprensión del fenómeno esotérico. Pero bueno, eso es toda una discusión. Y después de Hanegraaff tenemos toda una serie de propuestas desconstruccionistas, ya más recientes, gente más joven. Solo menciono el caso de Koku von Stuckrad, aunque ahora hay otra gente trabajando, incluso radicalizando estas propuestas, ¿no? Gente que anda menos de 40 años, por plantearlo de alguna manera, ¿no?
Y ahí, por ejemplo, sobresale todo el concepto de campo discursivo, bueno, más bien campo esotérico, ¿no? Utilizando el concepto de campo a partir de la aplicación del desarrollo que le dio Bourdieu, ¿no? Y hablando más de lo esotérico que del esoterismo para no sustancializar el fenómeno. No, acuérdense toda la cuestión del perspectivismo versus el sustancialismo, y entonces la palabra esoterismo sería sustancialista, y entonces mejor hablar de lo esotérico y del campo esotérico. Han surgido expresiones como esa, campo esotérico o cultura, vinculado más bien con la cultura popular en tiempos de globalización esotérica, es decir, segunda mitad del siglo XX, sobre todo, con un autor de apellido, bueno, Christopher Partridge, y un término que yo estoy trabajando, proponiendo, que es más bien el de esoterósfera, que está vinculado a que habla, digamos, la esfera de lo esotérico, por analogía con la semiósfera de Lotman, lo que supone enfocar el fenómeno esotérico no tanto como un fenómeno, como un objeto histórico en sí mismo, sino en sus interrelaciones con otros campos de la vida social, como el arte, la literatura, la política, el erotismo, etc. Me gusta además esto de esoterósfera porque no solo trabaja uno con Lotman, sino con Pitágoras. Acuérdense la música de las esferas de Pitágoras. Pero bueno, eso es un gustillo personal nada más. ¿Qué pasa con literatura y esoterismo en América Latina? Vean ustedes, voy muy rapidito porque, bueno, no hay mucho tiempo y es mucho el material, ¿no? Esto es todo un curso que yo les estoy casi que sintetizando, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que más se ha estudiado en esta relación entre literatura y esoterismo en América Latina? Bueno, ha sido sobre todo esoterismo con el modernismo literario de finales del 19 y de principios del 20. Y los principales autores abordados, los que más se han estudiado han sido Darío, Rubén Darío, Leopoldo Lugones y Amado Nervo. No los únicos, por supuesto, pero es donde uno va a encontrar más estudios, aunque no todos, o yo diría casi ninguno, con una perspectiva esoterológica más desarrollada, ¿no? Muchos de estos abordajes son episódicos, coloquiales, anecdóticos, sin un desarrollo de lo esotérico como un campo académico más amplio, más definido, pero bueno, es lo que hay. Y eso es, digamos, lo que uno puede encontrar en las bibliotecas, en las bibliografías. Algunos de los autores pendientes y que requieren urgente investigación, Vasconcelos, que está ahora, por ejemplo, siendo un Vasconcelos esotérico, por supuesto. Está siendo ahora trabajado y muy bien por Alejandra Galicia, Tablada, al cual yo me he acercado también, digamos, porque ahí hay muchísimo material y voy a continuar trabajando a Tablada en México, ¿no? Y alguien que he descubierto con una fuerte cantidad de textos, que es Gabriela Mistral, que digamos para Chile pues es como una figura muy importante, y es que me puse a revisar lo que son los diarios de Gabriela Mistral, todos estos diarios que están ahora digitalizados, la cantidad de asunto esotérico, de referencias esotéricas que hay ahí es enorme y nos lleva a redimensionar todo el trabajo de Gabriela Mistral a la luz de esos diarios personales inéditos y que además cuesta leerlos para quien no tiene una formación en lo esotérico, porque muchas son como abreviaturas, ¿no? Y entonces, cuando uno conoce la discusión de lo que ella está planteando y aparece C coronario, uno sabe que es chakra coronario, centro coronario, y que ella está hablando de los chakras y que está de alguna manera hablando de Steiner. Entonces, si no hay estos antecedentes, cuesta delimitar, cuesta reconstruir
la materia de esos diarios de Gabriela Mistral, pero bueno, ahí está el trabajo. Se los dejo a los colegas chilenos porque ahí hay mucho trabajo que hacer, ¿no? Otros lectores que se han acercado a lo esotérico y la literatura, aunque generalmente desde un punto de vista adverso, Octavio Paz, la relación de esoterismo y modernismos en un libro como Los hijos del Limo. Borges también, desconfiando por supuesto de lo esotérico, aunque utilizando los materiales esotéricos para su literatura, la cábala por ejemplo, o el caso del cubano Severo Sarduy, que digamos tiene también una relación muy interesante con lo esotérico teosófico en su juventud, y luego los esoterismos no occidentales, si es que podemos hablar de esoterismo, ahí como sería el budismo tibetano. Otros autores importantes han sido el poeta venezolano Juan Liscán, ¿no? O el poeta Cirlot, que Karen Anaí está trabajando, bueno, ya tiene toda una tesis, y que eventualmente va a ser pues un libro de referencia, es decir, cuando se publique como libro, eso que ahora apenas va a ser tesis. Para América Latina, las corrientes esotéricas más importantes: la teosofía, los espiritismos, y vean que son los espiritismos porque es plural. Empieza siendo el espiritismo de Kardec, pero luego comienza a modificarse en América Latina, a hacer una serie de sincretismos. Entonces hay una diversidad de espiritismos. Las asociaciones Rosacruces en la primera mitad del siglo XX, los Rosacruces de Amor, los Rosacruces de Max Heindel, etcétera, ¿no? La antroposofía de Steiner, muy importante, sobre todo en países como Brasil, Argentina, no sé el caso de Chile, México. La Escuela Arcana de Alice Bailey, también muy importante en Argentina. El Cuarto Camino de Gurdjieff y de Uspensky, también importante. Podemos de hecho establecer toda una división entre los esoterismos en América Latina en la primera mitad del 20 y en la segunda mitad, ya después de la generación, de la introducción de la New Age. ¿Por qué? Porque con la New Age lo que nos vamos a encontrar, entre otras operaciones sincréticas, es la incorporación fuerte de lo indígena chamánico o neochamánico al discurso esotérico, que ya se había empezado desde antes, pero bueno, aquí se robustece. Piensen lo que va a ser el caso, por ejemplo, de Carlos Castaneda. Ahora, la globalización esotérica en América Latina es en doble vía. Se recibe, pero también se comienza a exportar. Los casos más notables es el gnosticismo de Samael Aun Weor, o la yoga de la Gran Fraternidad Universal. Entonces ya estos esoterismos nacidos latinoamericanos comienzan a ser exportados a Estados Unidos y a Europa, y hoy encontramos estos libros traducidos y las escuelas adaptadas al contexto norteamericano y al contexto europeo. Es interesante, tal vez no generan mucha confianza a uno que los conoce más de cerca, pero lo cierto es que son esoterismos que ya nacidos en América Latina y que circulan por allá. Desde el ámbito de la literatura comparada, lo que más se ha trabajado es la relación del modernismo hispanoamericano con las corrientes de fin de siglo francesas y inglesas, el simbolismo, la decadencia, ¿no? Con una particularidad latinoamericana muy interesante, que es el influjo de lo esotérico en la discusión latinoamericana sobre las identidades nacionales y regionales, e incluso más adelante con la incorporación de lo indígena, ¿no?, a los nuevos discursos culturales, ¿no? Algo también muy interesante
Alejandra Galicia lo ha trabajado, para que sepan ahí alguien a quien puedan ustedes referirse. Otros campos importantes, la política. Piensen ustedes, esoterismo en Madero, en México, en Sandino, el esoterismo, ¿por qué no en Perón? El esoterismo, diferentes variantes de la política, ¿no? A lo largo del 20. Esoterismo y feminismo, digamos, la defensa y la lucha por la educación de las mujeres y su incorporación al ámbito político con el voto, que ahora lo decimos todo esto muy fácil, pero esto no fue nada fácil, y es una lucha de feministas o protofeministas, según las definiciones, muchas de ellas vinculadas a lo esotérico, sobre todo en la primera mitad del siglo XX. Otro campo, la educación, las nuevas pedagogías, porque los esoteristas en el ámbito público van a pensar que la educación es el medio más adecuado para la generación del hombre nuevo, perdón la expresión, pero es la que ellos usan. Hoy diríamos, no sé, el hombre y la mujer nuevos, pero bueno, en esa época era el hombre nuevo. Y otro campo muy interesante es la incorporación de la psicología, de las psicologías, ¿no? En la primera mitad del siglo XX, digamos, a las culturas latinoamericanas, encuentra uno el psicoanálisis, el psicoanálisis tanto de Freud como de Jung, y luego lo que serían las psicologías transpersonales. Bueno, pues esto sería así como un recorrido muy rápido, pero que nos muestran, digamos, todos estos vínculos entre literatura y esoterismo, literatura comparada y esoterismo, literatura comparada y esoterismo comparado. Todo esto, tanto a escala occidental, es decir, de Europa y América en general, como de América Latina en particular. Bueno, creo que con esto ya ahora yo, digamos, termino y los dejo a su consideración, sus dudas, sus comentarios, lo que ustedes quieran. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Chávez, por este panorama tan complejo, que muestra la complejidad del esoterismo, estudio del esoterismo, la esoterología y, bueno, la relación con la literatura comparada y otros ámbitos. Entonces, queda abierta la sesión de preguntas. No sé si alguien tenga algún comentario, duda que quiera plantear. Anaí, por favor. Sí, bueno, agradecer a los organizadores, ¿no? Otra vez, pero bueno, en especial al doctor por esta conferencia magistral, ¿no? Todo el recorrido de cómo se enfoca lo esotérico, ¿no? A lo largo de por lo menos el 19 y el 20, ¿no? Lo que va del 21. Bueno, en toda la conferencia, como en este énfasis en lo comparativo, ¿no? Me hizo recordar mucho la propuesta de Hanegraaff, justamente, de cómo él va encontrando lo esotérico a partir del recorrido de esta sabiduría antigua, ¿no? O sea, los que han hablado y han establecido puentes entre tradiciones orientales, alejandrinas, paganas, y cristianas y lo que se vaya sumando, ¿no? A lo largo de los siglos. Y entonces pensaba en cómo este rasgo de las concordancias, ¿no? Entre tradiciones que Febvre pone como en un lugar secundario en su definición, realmente como, bueno, a partir de lo que lo escuchaba y el estudio de Hanegraaff, pues se ve más como un rasgo principal, ¿no? De la psicología o de la forma, ¿no? de estudiar o de entender el mundo a partir como de una mirada esotérica, ¿no?
y no sé si estaría de acuerdo o le parece que de todas maneras sigue estando en un lugar secundario, ¿no? Como decía Febe. No, para mí el rasgo de correspondencias es un rasgo fundamental de lo esotérico, ¿no? Y eso uno, es decir, la idea de naturaleza viva nos lleva justamente a las correspondencias, de hecho son indisolubles, casi que serían como dos elementos de lo mismo, separados por motivos analíticos. Y en general, digamos, los 6 rasgos de fe que yo no aquí me extendí porque, bueno, tenía que saltarme muchas cosas y por otro lado ya en anteriores conferencias ya los había mencionado y presentado y muy bien. Entonces, yo creo que cada investigador va, digamos, trabajando esos rasgos de Febvre según lo que va encontrando en los autores y textos particulares. Y puede que en un autor literario que está abordando, la parte de correspondencia no sea fundamental, ¿no? Pero puede que en otros sí. Entonces, incluso esa separación entre 4 y 2 que tiene Febvre, ¿no? 4 primarios y 2 secundarios. Bueno, puede ser que en otros autores esos secundarios sean más bien principales, ¿no? Entonces uno los va, digamos, moviendo, ¿no? En función de lo que la investigación particular va generando, ¿no? No tiene uno que atenerse propiamente a de lo que él estudia, y acordémonos que Febvre es sobre todo siglo XVIII y siglo XIX, esa fue como la materia con la que él trabajó para el asunto de la teosofía cristiana de esa época, ¿no? Entonces, claro, el esquema le funciona muy bien porque ese es el material, va muy con ese tipo de material. Pero si alguien está trabajando, por ejemplo, esoterismo en la primera mitad del siglo XX en América Latina, estoy pensando, por ejemplo, lo que puede encontrar Alejandra Galicia con otras combinaciones ideológicas, ¿no? Es probable que ahí funcionen las prioridades de esos rasgos de lo esotérico de otra manera, ¿no? Incluso hasta se podría eventualmente plantear nuevos rasgos de lo esotérico en este contexto latinoamericano. Habría también esa posibilidad teórica. No tiene uno que, su propuesta es heurística, no dogmática. No se trata de que eso es esoterismo y todo lo esotérico tiene que cumplir con esos rasgos, ¿no? Eso es una propuesta de trabajo, es para iniciar, digamos, lo que sería la detección de lo esotérico, la elaboración de lo esotérico, tener un buen punto de partida. Y yo creo que como tal funciona muy bien esa propuesta y los que hemos trabajado lo esotérico en América Latina o en Occidente, pues sabemos de la utilidad de ese modelo. Muchas gracias. Macarena. Hola, ¿ahí se me escucha? Sí. Ya, Sí, gracias. sí, yo escucho. Ya, perfecto. Y primero que todo me quiero disculpar porque se me cayó el internet y estoy con el teléfono, así que me perdí una parte que después va a estar grabada, espero. Y lo otro, agradecerle también, profesor, porque, bueno, tomé muchísimas notas y hay demasiadas cosas que me interesaron, como lo de Gabriela Mistral, obviamente, que va a ser parte de mi proyecto y también estoy buscando, o sea, encontré una relación con Cayoá que ella tenía, ¿no? Una correspondencia, de hecho hay parte de esa correspondencia que está en Francia y que todavía que está ahí también, ¿no? Así que yo creo que hay y van a seguir apareciendo cosas, tengo la sensación. Lo otro, ya pregunta, es como si la relación de usted habló de toda esta academia europea, ¿no es cierto?, que hablan del esoterismo, que está como más establecido como un campo de estudio, ¿no?
¿Cómo se relaciona ese con lo que se está haciendo o lo que se ha hecho en América Latina? Usted que lleva más años trabajando en esto, ¿no? Si es que hay una conexión, si hay diálogo o no mucho, como siempre pasa, que es como así. Y la última pregunta, si me gustaría que hablara más de lo de la esoterosfera. Me encantó el término. Eso. Ya. Bueno, sí, yo diría que no ha habido digamos, ha sido una relación desigual entre lo que es estudios de lo esotérico en Europa y estudios esotéricos en América Latina. Porque claro, ellos son los que han generado o habían generado, sí, han generado porque siguen llevando la batuta en ese sentido, lo que es teoría y metodología al respecto. Se ha diversificado en el mismo ámbito europeo, en el ámbito norteamericano, ¿no? Se han hecho énfasis distintos y los latinoamericanos hasta ahora lo que hemos hecho es ante todo consumir esa teoría y esa metodología, ¿no? Y tratar de alguna manera de ver hasta dónde es aplicable a la circunstancia latinoamericana. ¿Y qué campos, digamos, qué cambios habría o habrá que hacer, ¿no? Pero es un proceso todavía muy reciente. Pienso el caso del Centro de Estudios de Esoterismo Occidental de UNASUR que dirige Bubelo, el doctor Bubelo, ¿no? Bueno, si uno se pone a ver, realmente sí es un medio de contacto importante con toda la institucionalidad de los estudios esotéricos en Europa, sobre todo, pero nosotros apenas tenemos 10 años como centro, ¿no? Y entonces, buena parte de los estudios que se han generado, sobre todo al principio, seguían temáticas europeas, curiosamente. Entonces eran latinoamericanos estudiando el esoterismo de Europa, de España y demás, ¿no? Que bueno, eso es posible, ¿por qué no? Si los europeos estudian el esoterismo latinoamericano, ¿por qué los latinoamericanos no vamos a estudiar el esoterismo europeo? Digamos, como posibilidad es muy válido. Pero yo siempre he defendido que para arraigar, ¿no?, los estudios de lo esotérico en América Latina, tenemos que darle un contenido latinoamericano, por lo menos en esta etapa, mostrar la importancia de lo esotérico en el ámbito cultural latinoamericano, y para eso tenemos que estudiar autores, temas y problemáticas latinoamericanas, ¿no? Y de esa manera ir enganchando a un público que se pueda interesar en esos temas, aunque no los vaya a estudiar académicamente, ¿no? Entonces yo sí creo que es muy, muy importante. Por eso yo, que venía de lo que era, digamos, literatura y comparatismo muy con un pie fuerte en Europa, casi que le he dado como digamos, giro hacia lo latinoamericano, un poco por las circunstancias, no porque no me interese lo europeo, sino que ya no tiene uno, sobre todo conforme pasan los años, tanta fuerza, entonces tiene uno que controlar las energías, tiene que darles cierto uso y ya no hay tanta fuerza, entonces le he dado más importancia a lo latinoamericano, pero ahí está, ¿no? Es algo que se está haciendo, ¿no? Y en ese sentido, lo que ustedes, bueno, tú particularmente, que ahora ya conozco tus proyectos, pero lo que también he conocido a partir de lo de Marcelo Sánchez o lo de Claudia y demás, ¿verdad? Todo eso, dice uno, no, pues esto nos está demostrando que justamente hay mucha tela mucha tela esotérica de dónde cortar en América Latina, ¿no? Y tenemos que darle importancia a esto, darle su lugar, lo que no significa desentendernos de lo europeo o de lo norteamericano, porque buena parte de las fuentes vienen de ahí,
o más bien casi que las fuentes vienen de ahí, pero las reapropiaciones y las adaptaciones, eso sí es nuestro. Y eso sí lo tenemos nosotros que hacer explícito, ¿no? Incluso esas palabrejas de reapropiación, ¿no? Bueno, que tienen este contenido y que, bueno, justamente corresponden a estas otras formas, a estas otras perspectivas metodológicas que están desarrollando. Yo digo los jóvenes, ¿verdad? Son jóvenes de 40, de 45 años, ¿verdad? Pero bueno, cuando tienes casi 65, pues sí, son los jóvenes, ¿no? Y entonces han aplicado estos términos de la sociología de Bourdieu, del campo, ¿no? El campo esotérico. Bubelo en su libro, por ejemplo, del esoterismo en Argentina, trabaja la idea de campo esotérico, me parece muy bien. Bueno, esa es una posibilidad, pero claro, la noción de campo, bueno, lleva a la sociología, aunque sea esta sociología específica de Bourdieu, que no está mal, ¿no? Otros autores, les mencionaba el caso de Partridge, que habla de ocultura, que es un término que a mí no me gusta como suena, porque es la cultura del oculto, claro, es el occulture en inglés, ¿no? Y entonces lo han traducido, sobre todo en España, como cultura, pero no me gusta. No me gusta cómo suena y tampoco me gusta el término, porque trabaja sobre todo con esta mezcla muy de primer mundo, muy de Estados Unidos y de Europa, de esoterismo y cultura popular, ¿no? Y por lo menos en América Latina, para la primera mitad del 20, lo que vemos sobre todo es un vínculo entre esoterismo y cultura culta o alta cultura, ¿no? No tanto con la cultura popular. Se va a dar, se va a llegar a eso, ¿no? Pero no, entonces si yo hablo de cultura en América Latina en la primera mitad del siglo XX, como que no son términos, ¿no? Que calcen muy adecuado. Entonces busqué, estuve pensando en otra posibilidad. Me acordé de Lotman, hace años que yo había trabajado la semiótica de Lotman y demás, ¿no? Y entonces he querido hacer como una extensión, ¿no? De la noción de semiosfera de Lotman, ¿no? Solo que en relación con la problemática esotérica. Y entonces fue donde se me ocurrió esta idea de esoterósfera, que la he compartido y la he trabajado y la he ampliado también en el diálogo con la gente del Seminario Permanente de Estudios de lo Esotérico en América Latina. Y bueno, algo de eso se verá en un libro bueno, que ya preparamos, que está en vía de dictaminación y que ojalá que salga el próximo año y que se va a llamar justamente Esoterósfera, 10 ensayos sobre esoterismo, política y literatura, ¿no? Justamente porque es una noción de lo esotérico interconectado con las otras áreas de la cultura y no con lo esotérico en sí mismo, que es una posibilidad, pero creo yo que resulta más interesante para mucha gente cuando lo esotérico se ve en su correlación cultural. Entonces, bueno, eso es lo que tendría, creo, que decir. Sí. Muchas gracias. Marcelo. Sí, bueno, volver a agradecer al doctor Chávez el apoyo que nos brindó desde el momento inicial, su presencia, sus preguntas, sus comentarios durante el desarrollo de toda esta jornada. Y yo tengo una pregunta que, si bien es puntual, me temo que requiere una respuesta larga y profunda que estoy seguro que el doctor Chávez la tiene, pero que no creo que la podamos desarrollar hoy día, digamos, ni en este minuto. Pero si usted, doctor, pudiera como, aunque sea muy breve, extender un poquito la cuestión de esoterismo y monoteísmo. Uh-huh.
porque me parece muy interesante. No sé, yo pensaba un poco en Churé y los grandes iniciados, o no sé, en cualquier otro ejemplo donde podríamos ver como una cierta aspiración como a una religión universal, digamos, como que también hay tensión, hasta cabría preguntarse si el catolicismo es un monoteísmo, digamos, que eso es otra discusión, pero no sé, me quedé como muy intrigado si usted lo veía como una precondición, como un obstáculo, como un aliciente, no sé, ¿cuál es esa relación hipotética entre monoteísmo y esoterismo? Bueno, va un poco en esta línea. Febre lo que nos plantea es que el esoterismo, digamos, en su modelo, está restringido a Europa y América sobre todo, ¿no? Digamos, en su origen y en su aplicación. Pero, ¿qué es lo que ocurre digamos, encontramos un esoterismo en relación con qué? Con una religión ortodoxa, fuerte, con una institucionalidad religiosa, ¿no? Que coincide con planteamientos monoteístas, ¿no? Con lo cristiano y con lo judío, de alguna manera, ¿no? Aunque ahí hay una dialéctica particular dado el lugar subordinado del judaísmo en Occidente, ¿no? Entonces, si vamos a pensar esoterismo como algo para Europa, tenemos que pensarlo en un contexto monoteísta. Y sobre todo cuando luego nosotros pasamos a otros ámbitos culturales, nos encontramos que lo supuestamente esotérico en Occidente no funciona y que está presente, digamos, en otras culturas, en esas culturas no funciona esotéricamente. Para poner un ejemplo muy concreto, nosotros hablamos aquí en América Latina o en Europa o en Estados Unidos y alguien habla de reencarnación y de karma, y ya alguien va a decir, eso es esoterismo, ¿no? Bueno, es esoterismo porque lo hemos visto de esa manera, dado, digamos, la circunstancia euroamericana. Pero si ustedes están en la India, karma y reencarnación es algo que está circulando dentro de lo que nosotros llamaríamos religión exotérica. Es decir, el más exotérico de los hindúes ¿no? Va a creer en el karma, va a creer en la reencarnación, va a tener toda una serie de prácticas religiosas muy particulares que él no necesariamente va a clasificar como esotérico, ¿no? Entonces ahí lo que estamos viendo son como los límites culturales de una serie de conceptos que nosotros hemos asumido como esotéricos, pero son esotéricos en nuestro medio. En otros medios no lo son, ¿no? Me acuerdo también de lo que planteaba en alguno de sus escritos Gershom Scholem sobre la tensión entre mística y ortodoxia, como para el caso de la Cábala, digamos, que era su objeto de estudio, ¿no? Ahí él decía que la mística generalmente nacía casi con una pulsión herética, heterodoxa, ¿no? Dentro del contexto ortodoxo tradicional, ¿no? Que algunos de esos digamos, heterodoxos, de esos místicos, con el paso del tiempo, digamos, son asimilados a la ortodoxia. Uno lo ve muy bien en el caso cristiano, no solamente en el caso del judaísmo. Piensen, digamos, los problemas de San Juan de la Cruz o de Santa Teresa, ¿no? Que sí son, es decir, fueron místicos, pero digamos en una tensión con la autoridad religiosa, que al final la lograron pasar, pero otros no. Piensen en el caso del quietismo de Miguel de Molinos, que digamos es muy similar a San Juan de la Cruz o es muy similar a Santa Teresa, pero él no logró cruzar eso, entonces sufrió la represión, murió en la cárcel y no ha habido rehabilitación de la doctrina quietista, ¿no? Entonces, todo esto nos lleva a que quizás si estamos restringiendo
por lo menos de acuerdo con el modelo de Febre, lo esotérico a la circunstancia euroamericana, tendríamos que pensar o desarrollar algunos elementos de la relación, ¿no?, entre lo esotérico y lo monoteísta. Que por otro lado es desde ahí donde se establece esa separación entre lo exotérico y lo esotérico, lo aceptado y lo no tan aceptado o lo rechazado. Entonces, podría uno ahí vincular, por ejemplo, toda la idea del conocimiento rechazado de Hanegraaff y demás. Pero como ves, Marcelo, es algo que está como cocinándose, no todavía son como hilos sueltos que de pronto digo, bueno, por aquí se puede ir, por allá también podría, pero sí creo que es este vínculo entre monoteísmo y esoterismo nos puede iluminar sobre algunas de sus particularidades y que no ha sido, hasta donde yo conozco, suficientemente abordado. Muchas gracias, doctor. Claudia nos pide plantear una pregunta. Sí. Bueno, es que tiene un problema con su audio en este momento y nos dice Ajá. que le quiere agradecer mucho por la conferencia magistral y le pide, por favor, si puede comentar un poco más sobre el esoterismo que, como usted ha señalado, se produce en este contexto latinoamericano desde el siglo XX. Uh-huh. No, yo estoy bien. No, miren, mi idea hasta ahora, una idea general es que lo que fue la segunda mitad del siglo XIX, la primera mitad del siglo XX, el esoterismo en América Latina, digamos, sigue básicamente como los patrones europeos, ¿no?, con ciertas adaptaciones de acuerdo con problemáticas específicas, ¿no? Pero los esoterismos que circulan son esos que había mencionado hace un momento, de la teosofía, los espiritismos, los rosacruces, la antroposofía, Alice Bailey y demás, ¿no? Entonces, eso es básicamente, digamos, no se está generando algo todavía muy novedoso. La diversificación y el arraigamiento de un nuevo vocabulario, de un nuevo léxico, de una nueva doctrina de lo esotérico en América Latina realmente cobra fuerza, pienso yo, después de la Segunda Guerra Mundial. Y sobre todo ya en la segunda mitad del siglo XX, ¿no?, donde se hacen nuevos sincretismos, donde se le da, digamos, se incorpora unas versiones muy particulares de lo prehispánico, ¿no? Les mencionaba el caso de todo ese discurso chamánico, neochamánico, ¿no?, que comienza a cobrar fuerza y que se le quiere vincular con lo esotérico, como si el chamanismo, y aquí tenemos justamente un problema, como si el chamanismo fuera algo intrínsecamente esotérico, cuando sería algo que habría que ver si eso es cierto. Incluso con el problema de que la categoría chamanismo ya desde el ámbito antropológico ha sido muy cuestionada, ¿no? Si no es una categoría como inventada de alguna manera por los antropólogos, ¿no?, y que tiene que ser cuestionada. Bueno, yo he escuchado, me acuerdo en una mesa con este antropólogo que acaba de fallecer, muy notable, López Austin, ¿no?, donde justamente López Austin cuestionaba el uso de la categoría de chamanismo, ¿no?, en la antropología, ¿no? Y estoy seguro, bueno, que digamos todos esos desarrollos New Age y esotéricos o neoesotéricos que se han hecho del término, él estaría muy en contra de eso. Entonces, pero bueno, lo importante es como la inclusión de estos elementos prehispánicos
en lo que sería un discurso esotérico latinoamericano y que al mismo tiempo se exporta a nuevas regiones, ¿no? Y uno ve cómo toda esta cosa del neochamanismo sigue creciendo, está más asociado a lo esotérico y ahora la ayahuasca y todo este tipo de asuntos, ¿no? Pero sí, pienso yo que la inclusión de lo prehispánico va a ser fortalecido a partir de la llegada del New Age en los 60s y en los 70s, ¿no? Y esta diversificación de lo esotérico latinoamericano. Bueno, así, rápidamente, ¿verdad? No sé si podemos dar paso a la última pregunta. ¿Sí? Ajá, Oscar, sí, por sí. favor. Hola, ¿se me escucha? Sí, sí, te escucho, Oscar. Adelante. Hola, gracias. Lo primero es un comentario y lo segundo es una pregunta. Hace dos presentaciones, Karen nos había hablado de la importancia de estudiar el mercado editorial. Perdón, Y ¿podrías hablar más alto que no te escucho muy bien? voy a entrar desde el celular. Ah, Un segundo. muy bien. Bueno, en lo que Oscar se conecta, no sé, yo comentar un poco sobre esta idea de el monoteísmo como una característica del esoterismo, que yo lo estuve pensando, pero en relación con esta idea de los esoterismos en las culturas prehispánicas y platicando con un compañero que enseña Tojolabal, ¿no? Me decía que se podría pensar como esta idea de la vinculación del individuo, el hombre, la mujer, el ser humano, con algo divino, ¿no? Y platicaba él un poco que en realidad no siempre como la relación entre el hombre y esa divinidad se da en los mismos términos que en Occidente y en otras culturas, ¿no? Entonces eso podría ser un elemento interesante a reflexionar. Oscar, te escuchamos. Sí, hola. Ahora sí, Oscar, adelante. Gracias. A lo primero era un comentario. Hace dos presentaciones, Karen había señalado la importancia que tiene estudiar el mercado editorial para entender pues a todos estos movimientos acá en la región. Pero pues también tengas en cuenta que estos grupos también editaron su propia producción intelectual y la de otros. Y lo decía porque tengo precisamente acá una primera edición de Eliphas Levi, que habían editado allá, de hecho allá en Chile, el grupo Éxito Mental, el que dirigía Buccelli. Entonces era un primer comentario. Lo segundo, me gustaría saber si podrían elaborar un listado bibliográfico para trabajar siglo XX. Creo que hace dos o tres presentaciones la profesora Rojas había preguntado y solo se ha mencionado a Hanegraaff y a Granholm, pero hay bastante más. De todas maneras, muchas gracias al profesor Marcelo y a todos los organizadores de estas jornadas. Muy interesante y ojalá se repita. Gracias. Bueno, ahí la parte editorial es muy importante. Es como toda una zona de investigación que tiene que ver con la traducción y primeras publicaciones de textos esotéricos en América Latina, ¿no? Primero a nivel de los propios grupos, ¿no? Como por ejemplo, bueno, conozco el caso aquí en México, ¿no? Como la propia Sociedad Teosófica va, una vez fundada en 1906,
va a comenzar a traducir lo que consideran ellos algunos de esos libros indispensables, ¿no? Pero sobre todo como para efectos de divulgación, porque ya estaba traducido La doctrina secreta, los grandes libros de Blavatsky, ¿no? Pero digamos, se buscan nuevas opciones, libros más baratos y más fáciles, entre comillas, ¿no? Para efectos de divulgación. Entonces, todo el trabajo de traducción y de publicación de los grupos esotéricos es muy interesante, cómo están las ediciones pobres, por decirlo así, que ellos van sacando, luego las conexiones que hacen con las editoriales establecidas para que saquen una colección de cuestiones esotéricas. Aquí en México, por ejemplo, la editorial Botas, que era una editorial muy reconocida de literatura, de ensayo, de filosofía, pero claro, Botas tenía como dueño a un señor que era espiritista. Entonces, muy rápidamente va a generar una colección que va, digamos, a sacar textos de esoterismo. Por ejemplo, los libros de Metterland, Macarena, que el otro día hablábamos de eso, de este poeta belga, ¿no? O algunos de los clásicos espírita de Gautier, en fin, por ahí, ¿no? Y luego, otro punto, digamos, otro nivel es cuando ya se fundan editoriales esotéricas propiamente, ¿no? Especializadas en eso, que es algo posterior, como ocurre, por ejemplo, con la editorial Quiere en Argentina, ¿no? O con la editorial Orión en México, ¿no? Porque incluso esto va a ocurrir sobre todo después de o más bien, sí, después de la llegada del franquismo, porque la parte editorial antes de Franco estaba concentrado en España y de ahí pasaban los libros a América Latina. Se importaban, bueno, o se exportaban viéndolo desde allá. Pero con el franquismo, esas editoriales españolas desaparecen, algunas tienen que trasladarse a América Latina. Y entonces esto va a fortalecer, ¿no? Este tipo de publicaciones y estas editoriales que ahora van a llenar las necesidades del mercado latinoamericano, pero también del mercado español de una manera subterránea, ¿no? Porque no pueden meter los libros así nomás porque están los franquistas ahí. Pero entonces todo este asunto de la parte editorial es realmente muy, muy interesante, ¿no? Y sería, digamos, todo un trabajo de investigación. Luego, lo mismo ocurre en Chile, por lo que he medio, no investigado, pero lo que me ha salido en el camino por el trabajo que ha hecho, por ejemplo, Antonia en relación con Serrano, las traducciones de Mayrin que se van a propiciar desde Chile, ¿no? Entonces, también por ahí hay como elementos muy, muy interesantes, ¿no? Entonces, bueno, está ese asunto. Y se me olvidó que era la segunda parte de la pregunta de Oscar, o más bien, ¿cuál era la segunda pregunta de Oscar? Claro, si podrían elaborar, pues obviamente no ahora mismo, pero en adelante o en un tiempo, un listado editorial, perdón, un listado bibliográfico para claro, poder trabajar siglo XX. Sí, hay sí. bastante, y acá en Latinoamérica se ha trabajado bastante en espiritismo y masonería juntas también. Masonería hay mucho. Es decir, de hecho, les recomiendo ampliamente la revista de estudios históricos de la masonería latinoamericana y del Caribe, REMLAC. Bueno, voy a escribir aquí. Para eso está. La masonería latinoamericana y del Caribe. REMLAC, Revista de Estudios Históricos de la Masonería Latinoamericana y del Caribe, que es una revista digital a la que ustedes pueden tener acceso gratis, de excelente. Es decir, la masonería se ha ganado la lotería con todos estos historiadores que se han dedicado
por lo menos desde hace una década, por lo menos, si no es que ya desde antes, ¿no? Y tienen esa revista maravillosa, ¿no? Con estudios muy concienzudos, ¿no? Luego está a nivel también de revista, pero son poquitos los números de melancolía para la parte más bien de esoterismo. Esto, digamos, los estudios académicos de lo esotérico, ¿no? Luego están los abordajes de académicos de lo literario y de lo esotérico, que no siempre son muy buenos, ¿no? Pueden ser muy buenos en la parte literaria, pero a la hora de abordar lo esotérico, como que no le llegan, ¿no? Entonces, por ejemplo, mucha de los estudios sobre modernismo latinoamericano, el modernismo literario latinoamericano, ¿no? Y entonces son como juicios bastante prejuicios, ahora sí son prejuicios, ¿no? En relación con lo esotérico, ¿no? Pero bueno, ahí hay una bibliografía. Y para la parte, digamos, de teoría y metodología de esoterología propiamente, ¿no? Hay poco. Está el libro que se publicó entre la UNAM y la UBA, que hay PDF por ahí circulando, ¿no? Que es como una primera muestra al respecto, ¿no? Porque casi toda la parte está normalmente en inglés. Esto es otro asunto. Si uno quiere trabajar esoterología, la bibliografía, buena parte de la bibliografía está en inglés, pues no está traducida. Bueno, o está traducida al inglés, está traducida del sueco al inglés, del alemán al inglés, del francés al inglés, es la lengua común, ¿no? Entonces, todos estos autores, pues sí, están, digamos, publicando en inglés porque es la manera en que pueden hacer circular mejor sus ideas. Entonces, una bibliografía que se entregue sobre asuntos de teoría y metodología va a estar constituida, yo diría, como en un 85-90% por bibliografía en inglés o en francés o en italiano o en alemán, pero como yo no leo alemán, no leo italiano, entonces yo me quedo con el inglés y con el francés, ¿no? Pero bueno, es una buena idea. Quizás por medio del seminario permanente podamos ir elaborando una bibliografía general y una bibliografía particular, ¿no? Y luego hacérsela llegar a Marcelo y Marcelo a todos ustedes. O sea, no sé cuál será el camino más adecuado, pero sí es una muy buena idea para ir, digamos, proyectando este tipo de lecturas. Sí me acuerdo en este libro que les acabo de mencionar de estudios sobre la historia del esoterismo occidental en América Latina, ¿no? Ahí hay una bibliografía importante al final del prólogo. Entonces, este puede ser como un punto de partida en lo inmediato, ¿no? Y este libro, les digo, hay un PDF por ahí que ustedes pueden consultar. Se meten al sitio del CEO UNASUR y ahí ustedes pueden encontrar el PDF. Entonces, bueno, hay poquito, pero ahí va. De pronto ustedes van a encontrar, yo es que soy muy desconfiado, ¿no? Ciertos abordajes, ¿no? Yo lo he comentado mucho con Alejandra, ¿no? Ciertos abordajes desde la sociología, ¿no? Desde la ciencia política, pero y que se meten con la cuestión esotérica, pero no, lo hacen muy mal, muy feo y con mucho prejuicio, ¿no? Sin distinguir todo ese esotérico, espiritual, es así como teosofía, espiritismo, orientalismo, todo es lo mismo o todo se parece, no hay
digamos, una separación analítica. Entonces, ese tipo de enfoques yo los dejo de lado, ¿no? Yo entiendo que de otros campos seguramente habrá que tomarlos como antecedente, pero yo no los recomiendo esos ensayos, porque lo que hacen es crear confusión en los lectores y fortalecer toda una serie de prejuicios disque racionalistas a la hora de estudiar lo esotérico. Bueno, muy bien. Okay. Nos hemos pasado un poco de tiempo, Sí, así sí, que, me di cuenta pero estuvo muy bien. Muchas gracias, doctor Chávez. Esta es nuestra última sesión del ciclo Aperturas Esotéricas. Agradezco muchísimo a todos los involucrados, a las compañeras del Seminario Permanente de Estudios sobre Esoterismo en América Latina, a Macarena por su disposición de incorporarse a este trabajo, a Marcelo también por darnos el espacio, ¿no? para poder elaborar este ciclo, al CECLA de la Universidad de Chile, y pues no sé, le doy paso a Marcelo para que cierre esta sesión. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Bueno, Alejandra, lo logramos. Alejandra, llegamos aquí hasta, hasta el final del ciclo, pero nosotros pusimos un poco de voluntad, de organización, apoyados por nuestras instituciones, pero no habríamos logrado esto sin el apoyo de Guadalupe Antonia Domínguez, Karen Briano, Macarena Ursúa, bueno, Claudia, que nos apoyó muchísimo, con mucha energía, y por supuesto la figura tutelar, diría yo, del doctor Chávez, que nos acompañó, nos preguntó, nos estimuló, y nos da la oportunidad de esta conferencia de cierre, esta conferencia magistral que resulta completar un arco que iniciamos hace ya 5 jueves atrás. Es un ciclo largo de 1 mes y medio, y les agradecemos mucho a todos la compañía, el apoyarnos, el motivarnos, el seguir intentando instalar y profundizar estas inquietudes que son académicas, que tienen que ver con búsquedas personales, y que, bueno, te agradezco a ti, Alejandra, el sumarme, a mí en lo personal. No, muchas gracias a todos. Solo una última cosa, decirles a todos los que nos están viendo que las sesiones anteriores están en nuestro canal de YouTube, que se llama Aperturas Esotéricas. Ahí van a poder encontrar desde el trabajo de Guadalupe, Miguel Serrano, el trabajo de Anaí con el esoterismo español y sus vínculos con América Latina, el trabajo tan impresionante que está haciendo Macarena con el espiritismo chileno, el primer abordaje de Totila Albert y algo sobre redes teosóficas, ¿no? Entonces, pues ahí está el material, hay un antecedente, y pues muchas gracias a todos por estar Gracias. acá. Gracias a usted y espero que nos veamos en persona. Sí, gracias, doctor Chávez. Gracias, colegas. Gracias a ustedes. Gracias, porque he aprendido mucho. Bye. No, yo muchísimo. Adiós, gracias. Bye.